Stock Exchange. Muy buenas noches, el placer de saludarlos en este nuevo horario de jueves. Señores, empezamos de esta manera un nuevo programa de La Bolsa Hoy. Muchos temas por tocar. Déjenme empezar con un viejo refrán que aprendí hace mucho tiempo. Dicen que la economía es la ciencia que estudia la escasez y que la política es el arte de resolver los problemas de escasez mediante el manejo de la distribución. Y siempre cuando te preguntan Argentina, ¿tiene un problema de escasez o tiene un problema de distribución? Todos contestamos, tiene un problema de distribución. Por lo tanto, tiene un problema mucho más político que económico. ¿Por qué empiezo de esta manera? Gran parte de la noticia de esta semana se la arreglo evidentemente con los fondos buitres, pero a partir de ahí depende del Congreso. Todos pensamos, y ahora voy a abrir el debate a mis amigos, pero todos pensamos, es obvio que van a arreglar, porque si no llegan a arreglar, no llegan a aprobar la ley Cerrojo, ¿qué puede pasar en la Argentina? Es tan obvio que te empezás a preocupar. No es la primera vez que hay un error político que nos marca un camino que no hay plan B en ese caso. Argentina necesita financiamiento, sin duda no tiene otra manera como financiar este déficit. Y en un escenario internacional no tan favorable. Esta semana Uruguay anunció también el mayor déficit fiscal, no de su historia, sino de sus últimos 20 años. Sumado a México, sumado a Perú, sumado a Colombia. Por lo tanto hay un montón, como siempre dice Leo Quialba, de un montón de oferta de gente de países que van a necesitar plata, en un contexto que Argentina también. Por eso necesitamos los políticos del lado de la racionalidad y no solo de buscar poder o tratar de sacar ventaja. Luego de este pedido de ilusión, hay muchas noticias financieras y abro el panel. Paula Prerna, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Placer tenerte aquí. Rubén Pascuali. Muy buenas noches. ¿Cómo vamos a hablar de acciones hoy? Sí. ¿Sí? Tenés ahí, pesa. Hay algunas cosas. Dionisio vino con lo de la siderúrgica, sí. Vamos a que discutirlo. Vamos a ver. Leo Quialba, ya te mencioné. Gracias, Claudio, buenas noches. ¿Hay alternativa de que no arreglen, que no pase por el Congreso? ¿Hay para preocuparse o...? Mira, yo creo que es tal el agujero fiscal que tienen los políticos en cada uno de sus distritos que saben que si no consiguen financiamiento vuelve que se vayan todos. Entonces, me parece que... ¿Por qué básicamente? Porque tenés que buscarle financiamiento al gasto público. Si no le conseguís financiamiento, tenés que bajar el gasto. ¿Alguien discute? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Eso lo pasamos. Vamos a la segunda etapa. Lo pasamos y la segunda noticia que vamos a tener que enfrentar la semana que viene es el aumento nominal de las tasas de interés en Argentina. Una LEBAC hoy rindiendo por encima del 35% anual y algunos fideicomisos como oportunidad para el inversor que vamos a hablar hoy, que pagan esta tasa de interés, obviamente debilita al dólar, pero no solo al dólar, a cualquier otra variable de inversión a este nivel de tasas de interés. Segunda pregunta, chicos. Argentina necesita plata y tenemos un escenario de tasas de interés internas altísimas. ¿Se puede sostener esto a largo plazo macroeconómicamente? O como no se puede sostener, muchachos, es momento de aprovechar y colocar a este nivel de tasas todo lo que podamos porque con el tiempo van a bajar. Bueno, es lo que te está mostrando la curva de tasas. Vos ves que subieron mucho las tasas esta semana para frenar la escalada que venía mostrando el dólar y tuvimos un salto en la tasa de corto plazo que subió del 30% al 37%. En el resto de los plazos, las subas fueron menores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central? Es subiendo la tasa de corto plazo y las largas, digamos, las que son a 90, 120 días, las mantiene más bajas, porque la idea es de que esta suba en la tasa sea transitoria. ¿Por qué? Porque como está destinada a frenar la escalada del tipo de cambio, es hasta que llegan los dólares de los exportadores, ¿no? En la primera semana de abril, últimos días de marzo. Entonces, debería ser una suba de tasa transitoria que uno debería aprovechar. Ese debería y potencial tuyo, lo que me estás diciendo es aprovechar estas tasas ahora. Aprovechar estas tasas ahora y como vos decías recién muy bien, los fideicomisos financieros son un instrumento para poder capturar esa suba de tasas. Se colocó el fideicomiso de Ribeiro ayer, que también mostró un salto, 38% la clase A. Los fideicomisos están emitidos siempre en varias series. La serie más corta, digamos, la que tiene la calificación más alta, 34, 35% de tasa de corte. La A serie B, la segunda, que tiene un plazo más largo, el inversor está colocando dinero a 10 meses, 38, 39%. Y ahora en estos días hay varias emisiones muy grandes de fideicomisos, se está emitiendo es un plazo megabonos, fijo secubonos. ¿Qué tasa? ¿A qué plazo, perdón? Es un plazo fijo a las series más cortas, a 3, 4 meses,
las series más largas a 10 meses de vencimiento. Alternativas para tener en cuenta. Salgo y salto a este lado del mostrador. Hablábamos de las tasas muy altas de la Argentina, en este caso. Y escuchando a Paula, lo que vi también es un proceso de arbitraje entre los bonos cortos, sobre todo en dólares, que los vi mucho más pesados, pasándose a estos bonos en pesos, un montón que ajustan por tasa Badlar, aprovechando ese nivel de tasas. Y para extenderte la pregunta y dejarte extender en la respuesta, te agrego además, este nivel de tasas de interés, si querés, complica el crecimiento de la Argentina. Por lo tanto, también vi arbitrajes en los cupones atados al PBI. Clase de bonos, maestro. Exactamente, a ver, sorpresivo o inesperado el movimiento. Recordemos que veníamos viendo un Banco Central que iba con las tasas para abajo. Que las tuvo que subir porque se le escapaba el dólar significa que se les estaban escapando las variables y que la trayectoria de lo que venían planeado empezó a tomar otro curso. Entonces, ya las tasas y las colocaciones en pesos eran atractivas. Con este traspié del central, porque para mí es un traspié del central, temporal, como bien explicó Paula, los dólares del campo ya están por llegar. Hay de nuevo una muy buena oportunidad, pensando obviamente en el éxito del programa. ¿Qué cálculo uno hace? Si yo vendo los dólares o los bonos en dólares, me paso a peso, me coloco al 35, 37, me voy a un fideicomiso bien largo, 10 meses, cosa de que estoy en diciembre de este año y conseguí ayer el 39. Hago las cuentitas y estoy con un dólar de 22 para diciembre. ¿Usted, señora, cree que el dólar va a valer 22 o cree que va a valer menos? Si usted De hecho, el futuro está 18. Bueno, y si estás muy pesimista y cree que va a valer 25, está diciendo de todo tipo, están totalmente locos. Como yo creo que va a valer más en torno a donde están los futuros, que además da posibilidades de otros arbitrajes, pero son operaciones más complicadas, tenés la posibilidad de ganar una platita en dólares que hace que en diciembre tengas más dólares que lo que tenés hoy. Incluso el arbitraje, entonces. Incluso más dólares que si te quedás con un bono en dólares. Y toda esta movida forma parte de este concierto en donde el peso, que era una variable olvidada en los últimos años, está hoy en el centro de la escena. Y salto, Rubén, ahora te toca a vos. En este escenario que estamos describiendo, de tasas de interés tan revolucionadas, ¿qué campo quedan para las acciones? A ver, espera. Déjame discutir un poquitito lo que estábamos hablando hasta acá. O sea, no te importó mi pregunta. Sí, me importa, pero tiene que ver. Eso. Las acciones tienen que ver con la tasa y tienen que ver con el dólar. Siempre, siempre, el peor veneno para la inversión bursátil fue la suba de tasas de interés. Vos arrancaste preguntándole a Paula, ¿son sostenibles este nivel de tasas? Claramente no. De hecho, el promedio de duración de las LEVAC pasó de 70 días a 40 días. La apuesta que tiene que hacer, o la tarea pendiente para el Banco Central, es alargar eso. Yo creo que lo que vimos esta semana con el tipo de cambio, muy bien lo explicaba Leo, alguien puede vender bonos, comprar futuros, colocar la plata en LEVAC, pero hubo mucha gente que ya lo hizo esto en el pasado, y no solo vendiendo bonos, vendiendo dólares. Recordemos que estamos en la primera semana de marzo y el lunes vencieron los contratos de futuro y eso generó que mucha gente fuera a comprar dólares que posiblemente hubiera vendido en otro momento. Y yo recuerdo que en los momentos donde anteriores al eso cepo... justifica por qué el dólar blanco estaba por encima del dólar blanco, Ahí porque está. la compra era oficial. Ahí está. ¿Y por qué tenías inclusive muchos, no hablo de la parte especulativa, los que lo hicieron para aprovechar y beneficiarse con una compra barata, sino para aquellos que necesitaban por cobertura retomar los dólares, incluso pudo haber bancos, muchos importadores que pudieron haber hecho esa jugada, y siempre, desde siempre, cuando se podía comprar los dólares en el mercado libre, los primeros 2 o 3 días del mes tenías una demanda superior en el mercado de cambios. Creo que eso pasó esta semana y creo que eso fue lo que llevó a que el Banco Central tuviera que subir en forma tan abrupta la tasa de interés. Me parece que ese efecto no lo vamos a seguir viendo a partir de la semana próxima, pero la verdad estoy muy preocupado porque en marzo hay un vencimiento monstruoso y quiero ver qué pasa la primera semana de abril. Por eso todo el tema de tasa de interés, los tiempos para que ingrese dinero, con la aprobación del Senado, si entra plata de la cosecha, si entra plata por nueva deuda, todo eso no es un tema menor. Entonces, en ese escenario, y ahí voy a tu pregunta, creo que el Banco Central va a seguir teniendo tasas altas, no por vocación, sino porque está este problema que es coyuntural, y en ese escenario las acciones
no están en el mejor momento. Más allá de que podamos decir de que la situación, cuando uno la mira en un mediano plazo, lucen favorables porque hay muchas empresas que van a mejorar rentabilidad. Pero de corto plazo estoy más pensando como pensaba en enero. El oasis de febrero para mí no se repite en marzo y creo que hasta... Si lo miro desde el punto de vista del que tiene acciones y me pagan mucho por lanzamientos, por opciones, hasta sería más lanzador para pasar este vencimiento. Ahora bien, escuchándolo a los tres, ustedes tienen mucho acceso a clientes, hablan todo el tiempo con personas y a mí siempre me gusta destacar, Rubén, con vos lo hacíamos mucho en la radio, es ¿qué pensás que va a hacer el mercado? Le preguntan a cualquiera, ustedes hagan lo mismo, ¿qué pensás del mercado? Yo creo que va a subir por esto, por esto, por esto. Bueno, vos estás comprado o vendido. Si está comprado, obviamente su decisión, claro, su opinión va a estar en función de si está comprado o si está vendido. Viendo esto, lo que les quiero preguntar es, ¿cómo palpan ustedes al mercado local? ¿Es un mercado que está sobrecomprado? ¿Es un mercado que está líquido esperando una oportunidad? ¿Desde qué lado ven a todos? ¿Hay más para bajar que para subir porque están sobrecomprados? ¿O hay más para subir porque la mayoría tomó la decisión de esperar y ver cuándo van a comprar? No, yo percibo un mercado local, más bien comprado. Lo que sí interpreto es que está habiendo un flujo de nuevos inversores, dada esta nueva categoría a la cual llega Argentina, de país más razonable, sí, que recién empiezan a mirar a Argentina. O sea, estos fondos no miran a la Argentina cuando rendía 2 dígitos. Perdón que te interrumpa y que hable tanto, pero fuimos tapa de Wall Street Journal y de Financial Times esta semana, cosa que no pasaba hace un montón de tiempo. Mark Mobius, en una entrevista en Bloomberg esta semana, también hablando en realidad hablaba de la oportunidad que era Brasil, porque podía haber un cambio político que te cambie el humor como se produjo en Argentina. Entonces empiezo a percibir eso. Entonces comparto con lo que dice Rubén de que la tasa de interés hoy es un contrincante muy fuerte para las acciones, pero muchas veces te pones a pensar, bueno, ok, pueden estar un poco más frenadas, pero no veo elementos para correcciones importantes. ¿Por qué? Porque están todos estos fondos intentando entrar. O sea, va a haber un cambio de manos. Quizás tengamos un mes y medio, que no hay que estar ansiosos. En los bonos es donde más fácil se lo ve. El fondo buitre, bueno, amigo nuestro, es el que entró a 12, 13 de tasa, y hoy ese señor se está yendo. Al 7,5 los bonos argentinos no le interesan. Tal vez se está comprando bonos de Petrobras al 13,5, 14. Sí, o de Puerto Rico. Y hoy está entrando el bono que persigue un índice. En ese índice Argentina va a empezar a ponderar más y entras en toda esa dinámica en donde te inundan de capitales financieros y más vale que sepamos hacer. A nosotros lo que nos pasa que trabajamos con individuos fundamentalmente es que vemos un interés cada vez mayor en tomar posiciones de renta fija. Quizá lo que hace un año hacía un inversor que era más especulador y que uno tenía que convencer más, hoy si bien los rendimientos han bajado, ya se sienten más seguros de lo que hablamos siempre con vos respecto de la voluntad de pago y la capacidad de pago. Hace un año era mucho más difícil vender un bono largo como podía ser un discount en dólares, ¿no? Y hoy te resulta mucho más fácil porque lo que ven los inversores es un escenario internacional con tasas muy bajas, ¿no? Un escenario doméstico que quizás sí va a tener esta volatilidad en alguna de las variables importantes, pero estamos hablando de clientes que lo que buscan es horizontes a 1 año, a 2 años, y ven el atractivo de recibir un flujo de renta, ¿no? Y también veo, sobre todo en los últimos 3 meses, obviamente, por el cambio del escenario político, mucho interés en averiguar por las alternativas de tasa, ¿no? Preguntan por fideicomisos, preguntan por cheques, por entender que es una LEVAC, ¿no? Y no tenerle tanto miedo como quizá le tuvieron en otro momento a instrumentos que no les eran tan accesibles, ¿no? Y el otro punto por ahí es que perciben que los bancos, que pasa con la Badlar, el banco no está acompañando. Exacto. Claro, no sube el plazo fijo. Claro, el producto financiero. Porque además son saltos transitorios, porque como decía Se muy bien acciones Rubén, de bancos, que son... claro, la tasa de la margen. colocación del EVAC el martes fue el 37%, al día siguiente el mismo instrumento ya en el mercado secundario estaba rindiendo un 35%.
Está muy ¿no? bien. Les propongo lo siguiente y también al televidente. Vamos a darles un pequeño descanso, no se me va a ir de ahí, porque ¿por qué se tiene que quedar a la segunda parte de este debate? Nos vamos a meter en productos en particular. Fue una semana para la bolsa de muchísimas noticias de cambio de manos. Ya lo habíamos tenido en Telecom, ahora lo tenemos en Petrobras Argentina, en PESA. ¿Qué pasa con los dueños en estos movimientos y cómo los percibimos? Pero todo esto, y Paula, te voy a guardar un segmentito también de cómo se están comportando los futuros. Sé que estás trabajando mucho ahí, pero la curva de futuros sí se puede mirar como señal de futuros de tipo de cambio. Todo esto que acabo de decir después de este corte. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. Muchas gracias por esperarnos. Seguimos en la bolsa hoy en este segmento de compro o vendo. Paula, dejé picando ahí en dos palabras. ¿Qué sensación térmica tienen los mercados de futuros hoy a la tasa de interés que está operando el dólar? Sí, lo que nosotros estamos viendo es que la curva de futuros está por debajo, o sea, con muchísima volatilidad, las últimas ruedas, con muchísimo aumento en el volumen operado otra vez, excepto en la jornada de ayer. Tuvimos unas ruedas, también coincidía con el fin de mes, como decía Rubén, y lo que vamos nosotros evaluando es el costo de cobertura, ¿no? Y el costo de cobertura ha bajado. ¿Qué tasa anual más o menos? Y ahora estaba en las posiciones más cortas, estabas en el 15%, pero bueno, tiene mucha volatilidad también, ¿no? Entonces obtener un rendimiento y hacerte una cobertura, o sea, colocarte en una LEVAC o en un plazo fijo o en un fideicomiso corto, y ir tomando coberturas cortas te estaba dejando un rendimiento en dólares muy alto, ¿no? Pero ese costo de cobertura tiene muchísima volatilidad en los últimos días. Rubén, prometíamos al televidente empezar a hablar de acciones en particular. Sí. Mucho movimiento de cambio de manos. Sí, bueno, la noticia de la semana dentro de las acciones líderes argentinas fue este anuncio de Petrobras Brasil y de Pampa Energía, que llegaron a un acuerdo. Bueno, en realidad están estudiando, tienen un periodo de confidencialidad de 30 días que lo pueden prorrogar 30 días más. Y lo que está en juego acá es la venta de Petrobras, la participación argentina Petrobras Energía. No se sabe todavía cifras. Hay rumores que hablan de 1.200 millones de dólares por esa participación, que hoy sería del 63% de Petrobras Energía. Si esta fuera la cifra, repito, son solo rumores, lo único que se sabe es que está la negociación, el valor de la compañía sería alrededor de 1.900 millones de dólares, lo cual le da un upside importante a la acción, porque esto equivaldría alrededor de 94 centavos de dólar por acción. Recordemos que como está con la nueva ley de mercado de capitales, una oferta al accionista mayoritario se tiene que hacer obligatoriamente extensiva a los minoristas. Por eso la acción de Petrobras Energía, con la noticia esta, apareció más entonada, se hizo más volumen, igual todavía está lejos de esos valores, pero, a ver, lo único que podemos decir con certeza es que la negociación está y ahora reconocida por las partes. No se está hablando de precios y bueno, obviamente esto tiene su repercusión. Leo, ¿esto cambia tu percepción de hay interés en Argentina, pero no de comprar acciones, sino de comprar la empresa directamente? Bueno, efectivamente lo que pasa es que no hay mercado, es un mercado muy chiquitito. Y vos fijate que un ejemplo de lo reducido que es el sistema financiero local es que, y te pasa cuando hablas sobre todo con alguien de afuera, la Argentina está esperando que lleguen los dólares del campo. Claro, pero vienen las rutas que están tan mal. Eso no pasa en los países del mundo. Existen los mecanismos financieros para que esos flujos se adelanten, se anticipen, se atrasen, o sea que uno puede hacer con los flujos lo que quiera. No, en Argentina tiene que llegar el camión al puerto, subirlo, embarcarlo, mandar el barco y ahí empiezan como a llover los dólares de algún lado. Bueno, igual creo que esto hay que enmarcarlo dentro de las necesidades que tiene Petrobras Brasil de hacer caja, porque es una de las empresas más endeudadas del mundo. Y ese era el punto, mirarla del otro lado, ¿no? Porque Petrobras, una de las noticias también fue que le pidió 10.000 millones de dólares a los chinos. Deuda que hay que tenerlo en cuenta porque Petrobras rompió el límite de 20%
de deuda senior garantizada, porque ¿cuál es el tema? Vos tenés un bono de Petrobras, viene Petrobras, hace un arreglo con China y los chinos pasan a estar arriba tuyo. Tienen un privilegio de cobro superior al tuyo. Esa deuda que tiene el privilegio de cobro ya es 23% del total de la deuda. Cuando suele pasar de 20%, las calificadoras se suelen enojar. Y le bajan la nota al de abajo porque te están relegando. Pero bueno, es una muy buena noticia. También el precio es interesante. Porque hay que ver el precio. Yo acá si estoy contando un rumor. El año pasado, ¿de cuánto hablábamos? De que se podía vender Petrobras. Sí, hablábamos ¿No se empezó a hablar menor en algunos momentos de 600 millones? Sí, era cifra menor. O sea, vos fijate cómo un gobierno que hizo que el riesgo país baje drásticamente, que las valuaciones de las compañías volaron, si bien Petrobras no era una de las compañías que más... Y con un precio del petróleo que se derrumbó en el último año, ni siquiera es que aumentó. Estaba interesada YPF, había varias compañías que están interesadas. Déjame apuntar una cosita más. ¿Qué pasó con las dos empresas interesadas? Obviamente el caso de Petrobras Energía subió, pero Pampa, la que compraría, o a través de Petrolera Pampa, habrá que ver cómo arman la ingeniería financiera allí, bajó de precio. Históricamente siempre ha pasado que la empresa que es vendida sube de precio y la compradora cae de precio. O sea, nada nuevo con respecto a otros momentos del mercado. Ahora, miremos la estrategia a largo plazo. La verdad que está comprando una compañía petrolera en momentos donde el petróleo está más cerca de pisos, aprovechando una necesidad que tiene en este caso el vendedor. Otra de las razones que se apuntaban para justificar la caída de Pampa, que también había, repito, un rumor de que Pampa, entre otras cosas, para hacerse de fondos, estaría por vender Transportadora de Gas del Sur, empresa que también subió de precio. Recordemos que Petrobras Energía tiene participación en Transportadora de Gas del Sur, así que habrá que ver cómo juega esta ecuación. Por ahora es lo que podemos contar y este es el impacto que está teniendo en el mercado. Mira, los que nos gusta la historia bursátil, mirá lo que se convirtió frigorífico La Pampa. Bueno. ¿Te acordás? Porque el origen de esta empresa era un frigorífico La Pampa. Compraron a la marca. Sí, claro. Después desarrollaron Pampa Energía, obviamente. Déjeme dar una vuelta, marcando sobre todo para el televidente, agenda muy importante para lo que viene. Uno de los datos que vos decías, mañana es muy importante mirar la pizarra de los Estados Unidos porque finalmente... Tiene el reporte de empleo del mes de febrero. Y digamos, ayer vino un muy fuerte reporte de creación de empleo privado, superó las expectativas y hay expectativas, bueno, mañana alrededor de 180.000 puestos de trabajo que se hayan creado durante el mes de febrero. Me parece también que es muy relevante dentro del contexto internacional la reunión del Banco Central de Europa la próxima semana. Los datos de actividad que se han venido conociendo estos días no han sido buenos y hay bastante presión, digamos, y se espera, hay mucha expectativa de que va a haber mayor relajamiento de la política monetaria. Ponele todas las fichas a Mario Draghi. Bueno, vos sabés que, lo cuento anecdóticamente, y ahora una pequeña opinión también de eso. Ayer me tocó estar de invitado en un programa de Estados Unidos, en CNN, y casi no salí porque se empezaron a matar, a pelearse por el tema de Donald Trump. Es un tema que nosotros no subestimamos, no lo ponemos sobre la mesa, pero para ellos es fundamental para Latinoamérica. Los mexicanos eran que estaban saltando, diciendo, ojo con ese tema, que ninguno lo está tocando acá, porque nada, no va a ganar, qué sé yo, pero tiene una relación directa en su relación con América Latina. Sí, y con los precios de los commodities, sobre todo, porque una de las cosas que está mirando el Partido Republicano, que Donald Trump es tan mal candidato contra algún otro, que pueden perder las dos cámaras. Y eso, ojo, que por ahí se alinean algunos patitos, en el sentido que si gana Hillary con el control de ambas cámaras, pueden por fin animarse a gastar en infraestructura. Sí, hacer mucho de lo que Obama no pudo hacer por no tener el control de las cámaras y haber gobernado tan restringido, ¿no? Puede ser una buena noticia. Hablando de la agenda, agenda de Brasil también nos importa y hay novedades. Sí, no subieron las tasas de interés, el PBI cayó menos de lo esperado. Y hay una cosa técnica... Superávit también, ¿no? Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo también. Hay una cosa técnica, es que el ETF de Brasil, el EWZ, cortó el canal bajista y es como que está queriendo salir. Otra vez, y por eso el 80% del análisis en los países, en este tipo de países, es político. Otra vez la zanahoria en Brasil es el impeachment a Dilma. Es decir, que la sacan a Dilma. Si la sacan a Dilma... sería una muy buena noticia y en Brasil podría llegar a pasar lo mismo que en Argentina, siendo hoy el país latinoamericano que tiene las valuaciones más bajas. Con lo cual yo recomiendo para aquel que le guste el mundo
todas las mañanas levantarse y leer los diarios brasileños antes que los nuestros. Está muy bien. Rubén, vamos a aprovechar que te tenemos acá, un lujo tenerte en este programa. En los últimos tiempos venís dando perlitas de papeles del panel general, donde siempre se gana. Sí, no sé si puedes dar nombres o no, obviamente vos te cuidarás al respecto, pero una linda cartera, armarle al televidente una linda cartera que no puede dejar de tener de acuerdo a tu visión de Argentina. ¿De panel general? De panel general, de la que quieras. Mira, yo creo, y en esto le doy la derecha a algo que comentábamos Leo en otros programas, lo más atrasado obviamente es el tema de commodity. Yo creo que el tema, las empresas ligadas al sector petrolero son las más castigadas. No sé si Petrobras Brasil, porque ahí me preocupa mucho el tema de los juicios que hay en los Estados Unidos, pero sí le pongo una ficha a YPF, pensando en el mediano plazo. ¿Por qué? Lo comentamos varias veces, porque tiene, entre otras cosas, la banderita argentina, y en algún momento va a haber inversores del exterior, como siempre estamos hablando, más allá de que los bonos, cuando Argentina solucione el tema de los holdouts, van a entrar en el ENVI, el equivalente a las acciones, dejaremos de ser país fronterizo para ser país emergente. Eso va a demorar un poco más. Creo que esa espera es lo que me preocupa en términos de la tasa de interés, pero pensando más para adelante, sí me animo a empresas argentinas claramente. Pampa, si cae mucho por todo este tema, creo que va a ser una oportunidad, no en el hoy, en el mañana, pero sí pensando en el futuro. Pero no puede faltar en la cartera del inversor. Tal cual. El caso de YPF también. Los bancos han tenido los mejores balances y creo que va a tener un primer trimestre que también va a seguir siendo bueno, porque entre otras cosas los bonos han seguido subiendo y tienen una cartera de bonos realmente importante. Basta ver los resultados del cuarto trimestre y cómo impactó la evolución de los bonos. Y siempre digo lo mismo, en panel general para aquel que pueda tener una cartera de mediano plazo, pero no tengo duda que hay empresas que son ganadoras, las que tienen que ver con economías regionales. Lo que pasa es que ya se han valorizado bastante. Entonces acá yo espero una corrección o una toma de ganancias para comprar, pero por fundamentos, lo decíamos los otros días, San Miguel, Juan Minetti, la cementera, que entre paréntesis siempre estoy esperando que baje y no baja nunca, por el tema del plan de infraestructura, empresas ligadas al sector agropecuario, el caso de Inversora Juramento, y me animo hasta Cresud, que es una empresa que tiene algún problema por la tenencia de IRSA, con todos los problemas que tiene por la empresa israelí que ha comprado, pero en lo que tiene que ver estrictamente con lo que es la explotación agropecuaria, ya se vio la punta en el último trimestral presentado de cómo le va mejorando la ecuación. Rubén Pascuali, muchísimas gracias. Tengo 30 segundos. Paula, ¿algo que quieras agregar a la cartera de Rubén? ¿Algo que no puede dejar de tener el inversor? A mí me gustan los bonos de largo plazo, siempre digo el mismo, el LICA, y un bono que estamos comprando mucho es el Provincia de Buenos Aires con vencimiento en el año 35, el BPLD, un bono que rinde 8,5%. ¿En dólares? En dólares. Muy bien, mira vos. ¿Algo que me faltó? ¿Algo que faltó? Por ahí pasar parte de la cartera de alguno de estos bonos a discount en pesos. Se juega por el peso el señor que habla. Señores, muchísimas gracias por estar del otro lado. Espero que les haya servido y que este programa, que es lo que pretendemos, los ayude a la toma de decisiones. Hasta el próximo jueves. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables.